Bien, estoy con Fernando Iglesias, no necesita más presentación, es habitual que lo tengamos acá en el programa. Fernando, la semana pasada, estuve recién con diputados, pero la semana pasada hubo por primera vez en el mandato de Macri una sesión de la Cámara de Diputados convocada por el peronismo, y ahí se juntó todo. La iniciativa la tuvo el peronismo kirchnerista, después se sumó el Frente Renovador, después el peronismo disidente, y que entre todos ellos hicieron un quórum como para convocar a la Cámara de Diputados para anular, en principio, esto es lo que había pedido el peronismo kirchnerista, para anular los aumentos de las tarifas. Vos que has estudiado y que has escrito libros sobre el peronismo, ¿qué análisis te merece esta situación? Y el primer análisis es que este es un país muy divertido. Yo no sé cómo Beatriz Arlo se aburre. Porque, digo, un país donde una comisión presidida por Debido le pide cuentas al nuevo ministro de Energía, encargado de solucionar el desastre que dejaron en los 12 años que debieron haber sido los del despegue del país, es un país paradójico, ¿no? Es un país paradójico también. Estaba dudando si mencionarlo, porque no es nunca de caballeros mencionar a quien se acaba de ir, digo por de Mendiguren, pero después pensé, no es de Mendiguren, es también Piñanelli, Labaña, que estaba con Remeslenikov haciendo... Digo, es un país divertido, gente hablando de gradualismo. El gradualismo de 2002, cuando ellos tuvieron que corregir lo que había dejado la alianza, que era muy grave, fue 75% de devaluación en un día, 40% de inflación con salarios congelados en un año, récord histórico de la Argentina de pobreza, 57.5%, récord histórico de desocupación, 21.5% de desocupación, récord histórico. Yo estaba analizando estos datos para el próximo libro y me encontré con un dato más, que las 500 empresas más grandes del país, empresas privadas, aumentaron en el año 2002 el de los gradualistas, los sensibles sociales, 4 veces su ganancias, 400% en un año, ¿para qué? Mediante el gradualismo que aplicaron. Es un país medio raro, ¿no? Y con respecto a lo que pasó, bueno, yo creo que el peronismo se rige por 2 mecanismos. El primer mecanismo es muy claro, que es el mecanismo predominantemente kirchnerista, del que los demás no participan hasta que participan, que es el club del helicóptero, ¿no? Y acá me permito corregirte una cosa que dijiste, que no se había llegado a esto de tirarle piedras. Digo, De la Rúa se fue en helicóptero porque si salía caminando como salió caminando Ilía, no estaba vivo, bueno, ¿no? Sí, pero fue solo en ese momento, en el minuto final. El año, no, la noche anterior, y esto me lo han contado ministros que estaban con él, en la Quinta de Olivos, había un grupo movilizado del peronismo de la provincia de Buenos Aires que se subían arriba de los paredones y se empezaron a tirar. Hubo una situación de seguridad gravísima el día anterior, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado está el club del helicóptero, que es el kirchnerismo. Voy a decir que lo que quieren que Macri se vaya en el helicóptero. Sí, bueno, eso empezó Cristina cuando no le dio el bastón. El mensaje es muy claro, no te reconozco. Lo de Cristina no condenando el apedreo del auto de Macri es una autorización a que siga el desastre. Está muy claro cuál es el proyecto de ellos. Pero el otro es el peronómetro. El peronómetro es un termómetro que tiene el peronismo con el cual miden el nivel de aceptación que tiene el presidente. Si el presidente, que no es peronista, tiene 70%, como tenía por ahí en enero, la luna de miel, etcétera, es bárbaro. Son todos republicanos, van a apoyar el país, votan todos. Después baja al 60, como es normal, baja al 50, ya en 50 ya empiezan estas cosas, ¿no? Ya el helicóptero no les parece tan mal y ya empiezan los comentarios del tipo, yo te apoyé cuando hacías las cosas bien, ahora que las haces mal, ¿yo qué puedo hacer, no? Y después, claro, cuando si eventualmente, Dios no lo permita, la imagen del presidente llega a descender más, ya empiezan los conciliábulos y finalmente los muchachos que prometían la renovación se integran al club del helicóptero con sus viejos amigos, porque eran los que estaban con ellos, ¿no? Ahí la sorpresa fue en masa realmente, ¿no? Porque el kirchnerismo, como vos decís, desde el momento antes de la asunción de Macri ya estaba en un proceso de fuerte crítica a Macri. Ahora, la novedad es Massa, ¿no? Que había actuado al principio como un crítico amable o inclusive de colaboración con el presidente, pero que ahora aparece con el kirchnerismo del que se quería diferenciar
haciendo una sesión para precisamente voltear una de las políticas esenciales del gobierno, ¿no? Bueno, hay una reunión no desmentida con Máximo Kirchner, ¿no? Casi digo Máximo Kirchner, Máximo, perdón. Mira, yo lo digo con beneficio de inventario, porque lo dije también en enero. Los republicanos y los amigos se ven en las malas. El día del cumpleaños, que hay sanguchitos y torta para repartir, están todos. Después, el día que se pone difícil la cosa, es como decía Bonavena, que no te dejan ni el banquito, te dejan solo, ¿no? Entonces yo siempre descreí de las intenciones republicanas del peronismo. Y siempre esperé estar equivocado. Yo espero estar equivocado. Ojalá el peronismo nos convenza que realmente es republicano. Pero nos tiene que convencer. Si el presidente y vicepresidente del Partido Justicialista son Gioja y Scioli, y yo no les puedo creer. Si todos los que están dentro del Partido Justicialista siguen estando, Devido, Cristina, todos estos que no son peronistas, pero están ahí, y yo me cuesta creerlo. Y si Massa, que se propone como el gran republicano, empieza a hablar de que esto es un kirchnerismo de chetos, frase de Sergio Massa, y me parece que no hay mucho renovador. También hay una ambigüedad ahí que sería bueno que aclararan. ¿El Frente Renovador es peronista o no es peronista? Porque me parece que hacen como Massa cuando decidió candidatearse. Estuvo hasta el último momento a ver si le convenía o no le convenía. Y el Frente Renovador es un poco eso. Si les conviene, a último momento van a ser el Frente Renovador del peronismo. Si no les conviene, van a ser un espacio plural donde hay peronistas y están todos los demás. Me parece que hay un nivel de hipocresía, de falta de claridad, que venimos olfateando, que los argentinos conocemos desde hace mucho, ¿no? Y sobre todo hay una disciplina estricta en el peronismo de nunca y por ningún motivo hacerse cargo de lo que hicieran. Digo, estos muchachos, cuando Massa dice que traigan al ministro, no lo escondan más, digo, él fue jefe de gabinete. Cuando muchos, la denuncia de Carrió, de la que yo formé parte, que es del 2008, fue una denuncia sobre el kirchnerismo como asociación delictiva. Los dos jefes de gabinete del año 2008 del kirchnerismo están en el Frente Renovador, son Alberto Fernández y Sergio Massa. Ahora, está la foto de Massa haciendo así, Devido de un lado y Jaime del otro. A Devido no había que llevarlo al Congreso a dar explicaciones, y a Aranguren sí. Entonces, está bien que hagan, me parece bien, todo el mundo tiene derecho a hacer política, todo el mundo tiene derecho a hacer oposición, pero me parece que falta un poquito de decoro. Me parece que quienes participaron de esto deberían empezar por admitir culpas, pedir disculpas, y quizás a partir de ahí quienes no los estimamos demasiado podamos por lo menos prestarles atención. Ahora, viendo un poco a los protagonistas y de acuerdo a cómo están actuando, ¿cómo te imaginas el futuro del peronismo en un gobierno de Macri? El futuro como oposición. Como oposición, sí. Bueno, va a ser así. Van a estar el kirchnerismo promoviendo el helicóptero. Me parece que hasta ahora es lo más grave que ha sucedido, porque ya entramos en la agresión física, ¿no? Lo de Mar del Plata. Lo de Mar del Plata y la falta de condena. La falta de condena es tremenda porque es una autorización. Y los otros van a estar con el cronómetro, ¿no? Van a ver cuánto da la encuesta de esta semana de Macri, si subió y se bajó, y digamos, hasta 40-50% van a estar en esta situación intermedia tratando, obviamente, de desgastar al gobierno, porque la intención de todo esto claramente es desgastar el gobierno. Digo, estaba claro el problema de las tarifas. Es muy evidente que la Argentina no podía seguir así. Y es muy evidente también que ellos apelan sistemáticamente a la peor característica de la sociedad argentina, de la que se derivan, en mi opinión, todos sus males, que es la negación de la realidad. La negación de la realidad. Los argentinos queríamos, estaba por explotar la convertibilidad y queríamos que no tocaran no ajustaran nada del ajuste y que siguiera la convertibilidad. Bueno, no se puede. Y acá es lo mismo, de alguna manera es lo mismo, porque o se corrigen las tarifas, y sobre todo los que somos de clase media para arriba, aceptamos que tenemos que pagar por la energía que consumimos, o nos vamos a quedar sin gas y sin electricidad definitivamente, ya nos está pasando. Entonces me parece que hace falta un poquito de racionalidad y me parece que hace falta también un poquito de coherencia. Votamos por cambiar. Y votar por cambiar no implica que todo va a salir bien y que todo va a cambiar de un día para otro. Votar por un verdadero cambio significa que yo no estoy contento porque no pago nada para viajar en tren, pero después pasa lo de 11.
sino que acepto que tengo que pagar una tarifa razonable y que el país tiene que ir a un país diferente en donde la gente no viva de subsidios y donde podamos pagar las tarifas con un sueldo razonable y un empleo digno. Me parece que es lo que está intentando el gobierno, con dificultades, pero me parece que intentan ir para ahí. Te agradezco mucho, Fernando. Gracias a vos.